SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Y este espacio que hoy hacemos desde Aranda de Duero, el abierto, el análisis desde la Casa de Cultura de esta localidad maravillosa que nos acoge otra vez. Nos estamos mal acostumbrando, también voy a decirles, ¿eh? Esto de venir una vez al año, un poco, un año y pico, nos está empezando ahí y vamos a exigirlo. Cuando el año que viene no nos llamen desde Radio Aranda, vamos a tener que llamar y decir que queremos ir. Bueno, desde aquí todo el análisis, y se han venido hasta Aranda. Estefanía Molina, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Berna González Harbour, buenos días. Hola, déjame decir que estoy encantada de que para mí este era un lugar siempre de paso entre Madrid y Santander, era eso que ponía en la carretera, Aranda de Duero. Y gracias al viaje del año pasado y bueno, pues me está encantando este Ya es parada, lugar, ya es parada obligatoria. Qué buena acogida. Doy fe que ayer Berna, mientras cenábamos, anotaba lugares, sitios donde tiene que ir en ese trayecto hasta Santander, donde tiene que pararse. Javier Aroca, buenos días. Hola, buenos días. También reincidente. Sí, y we know where it is. Esto es una ciudad de verdad, por tanto. Voy a decir una cosa, para la gente que esté viendo el abierto en streaming, que tenemos unas botellas de vino aquí delante, porque venimos a hablar de vino, vamos a hablar de la denominación de origen. Llegará el momento en este programa, que es lo suficientemente largo como para que descorchemos alguna botella de vino y brindemos con los oyentes, algunas desde las 7 de la mañana en la puerta. Ahí están ellas dos señalándose. Es decir, que tendremos ocasión de brindar. Ahora de momento vamos con el análisis, porque además ayer fue muy curioso, porque llegábamos aquí y hablábamos con los analistas. Bueno, ¿y mañana cómo se nos va a dar el día? ¿Qué es lo que habrá? Bueno, sí, estamos pendientes de la OPA, pero la OPA no sabemos si saldrá, si por la mañana, si por la tarde. Ya veremos. Y de golpe estábamos paseando por Aranda y que ha salido la OPA y que finalmente, bueno, ha salido el resultado, que no ha salido la OPA porque finalmente todo queda tal y como estaba. Y es que la verdad es que nunca un movimiento bancario, una operación de negocios, había adquirido la relevancia y el espacio que ha tenido esta OPA hasta traspasar la información puramente económica. Ha sido una OPA que hemos retransmitido en directo gracias también a los anuncios publicitarios de uno y otro banco. Ha sido la OPA más larga de la historia de España, ese intento del BBVA por hacerse con el control del Banco Sabadell, que no gustó a la entidad catalana, era lo que se llama una OPA hostil. Tampoco gustó a buena parte de los responsables políticos. La intención del BBVA era crear un gigante bancario a nivel europeo por número de activos, pero ha fracasado, y además es que ha fracasado de manera rotunda, contundente, en el primer asalto. No ha hecho falta ni siquiera una segunda vuelta. Jefe de Economía de la SER, Jordi Fàbrega, habla de nuevo. Hola, buenos días. Jordi, explicamos primero los detalles de la operación. ¿Por qué hablamos de un fracaso tan llamativo? Pues es un fracaso en toda regla, porque BBVA no solo no ha conseguido el 50% de las acciones del Sabadell, que era el umbral mínimo que pretendía, sino que se ha quedado muy, muy lejos. Ha conseguido solo el 25,5% de las acciones, y eso supone además incumplir todas las expectativas que había creado. No olvidemos que hasta el viernes pasado la entidad decía, tanto en público como en privado, que iba a superar ampliamente el 50%. El resultado ha sido tan claro que es por eso por lo que incluso hemos conocido el desenlace unas horas antes de lo previsto, porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores no ha tenido ni que reunirse para decidir las condiciones de una hipotética segunda OPA, y por eso el resultado se ha comunicado incluso antes de lo que ellos mismos habían previsto. La operación no ha convencido a los inversores institucionales que BBVA decía tener amarrados, tampoco a los inversores particulares, aunque en este caso sí que es verdad que se daba por hecho que iban a ser más fieles al Sabadell. Y en BBVA lo que dicen es que la confusión de las últimas semanas y la expectativa de que pudiera haber una segunda OPA están detrás de este resultado que reconocen que no cumple con sus expectativas. Es el punto y final a un culebrón de 17 meses, una operación, como decías, muy polémica, que ha generado ríos de tinta, de declaraciones, y que termina con un fracaso del BBVA y dejando el mismo mapa bancario en España que teníamos antes de que se presentara. Jordi, con el tablero ya configurado, la pregunta es qué puede pasar a continuación y qué puede pasar en diferentes frentes. ¿Qué se puede esperar de los mercados, por un lado, pero también qué puede pasar con Carlos Torres, con el presidente del BBVA, que la verdad es que con el resultado de esta OPA queda muy tocado, y qué puede pasar con el Sabadell, que por el camino, al defenderse, también ha sufrido un desgaste?
Sí, los dos bancos han sufrido rasguños durante este proceso, aunque evidentemente los del perdedor, que es el BBVA, son mucho más profundos y dolorosos. Porque hay que recordar además que esta es la segunda vez que BBVA intenta comprar el Sabadell en los últimos años y es la segunda vez que fracasa, habiendo además puesto ahora toda la carne en el asador. Reconocen en BBVA que ha sido una oportunidad perdida. Veremos las consecuencias que tiene. De momento, el presidente Carlos Torres no ha dimitido, no va a dimitir, va a comparecer en menos de media hora junto a su consejero delegado para dar explicaciones de lo que ha ocurrido y dibujar la hoja de ruta a futuro. Y en cuanto a las reacciones que sí ya tenemos, la primera es la de los mercados, porque las acciones de BBVA cotizan en parte en la bolsa de Nueva York. Y ahí lo que han hecho ha sido subir prácticamente un 7%. Así que probablemente aquí en España, cuando abran las bolsas, se replicará el mismo movimiento en forma de subidas. BBVA no parece querer insistir en la compra de otro banco, al menos por ahora, porque de hecho ha anunciado que va a repartir más dividendos entre sus accionistas. Es decir, que el dinero, los recursos que pensaba invertir en la compra del Sabadell ya tienen un uso, que es aumentar la retribución a sus propietarios. Y en cuanto al Sabadell, es un espaldarazo a la gestión este resultado, es un espaldarazo al proyecto que el consejero delegado César González Bueno ha conseguido hacer rentable en los últimos años, pero también hay que recordar que termina con menos músculo del que tenía hace año y medio, porque durante este proceso ha tenido que vender su filial británica al Santander. Así que tenemos un BBVA tocado y un Sabadell eufórico y reforzado, pero algo más pequeño. Estaremos pendientes a las 9 de esa apertura de los mercados. Jordi, gracias. Hasta luego. El Abierto. Ser podcast. Podemos saludar a esta hora a Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña. Buen día, buenos días. Buen día, buenos días. Presidente, ¿satisfecho con el resultado de la OPA? Bueno, lo primero que quiero hacer es expresar mi respeto por la decisión que han tomado, en este caso los accionistas del Banco de Sabadell, y bueno, nosotros habíamos tenido una posición muy clara al respecto. Apostábamos por mantener las dos entidades financieras pues separadas tal como estaban, sin que saliera adelante la OPA, y desde este punto de vista pues sí que estamos satisfechos y pensamos que es una buena noticia, ¿no? Deseo lo mejor tanto al Banco Sabadell como al Banco Bilbao Vizcaya, que es una entidad también financiera muy relevante para Cataluña, y en fin, los accionistas han tomado la decisión que han creído más oportuna, ¿no? Porque, presidente, ¿qué supone para el tejido empresarial catalán que el Sabadell no esté en manos del BBVA? Bueno, el Sabadell es un banco muy arraigado no solo en Cataluña, yo creo que en todo el levante español, ¿no? Y con una cultura financiera muy dirigida a la pequeña y mediana empresa, que tiene un peso específico muy relevante a la economía catalana. Desde ese punto de vista, los portavoces del tejido empresarial catalán y del mundo económico catalán se habían expresado de una forma muy, muy unánime, ¿no? Y muy rotunda para mantener esta especificidad del Banco Sabadell, ¿no? Y yo saludo que esto finalmente haya podido ocurrir, ¿no? Y para el tejido social, ¿qué supone que se mantengan los dos bancos, que se mantenga el Sabadell? Bueno, es la especificidad de un sistema financiero nacido de una entidad financiera nacida en Cataluña. Creo que es una buena noticia para Cataluña, también para el conjunto de España, ¿no? Me parece que ha sido determinante en este caso, usted lo ha mencionado al comentar la noticia, ¿no? El carácter hostil de esta OPA, ¿no? Y me parece que más allá de razones económicas, mi impresión, es una impresión mía, es que también ha habido consideraciones no estrictamente económicas, ¿no? de lo que significa esta entidad financiera pues para la sociedad catalana, ¿no? Y para el conjunto de la economía de Cataluña, ¿no? Han jugado las emociones en este caso en un tema tan económico, que incluso a veces hay que hacer un ejercicio de pedagogía para explicar, pero ha tenido un componente emocional muy importante. Yo creo que sí. Yo creo que es mi impresión que de alguna forma esto también ha pesado en un conjunto relevante de accionistas, ¿no? El decir, bueno, el resultado económico evidentemente es relevante, pero si hay viabilidad, como efectivamente la hay, una entidad financiera como el Sabadell, que además está teniendo un desempeño pues muy exitoso estos últimos años, pues vamos también a proseguir este camino, ¿no? Creo que este tipo de razones también han tenido un peso. Presidente, ¿la OPA hubiera fracasado sin la oposición, sin la postura adoptada por el Gobierno y por la Generalitat? No, el Gobierno de España lo que ha hecho es lo que tenía que hacer, que es
preservar el interés general y ha tomado decisiones, una vez pronunciada la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, pues el Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Economía, ha tomado medidas para preservar el interés general, que es lo que le corresponde, ¿no? Yo creo que lo fundamental en esta OPA es el carácter hostil de la misma, ¿no? Me parece que esto es lo que explica, bueno, pues que haya habido, bueno, pues ustedes lo han dicho, unas posturas muy divergentes entre ambas entidades financieras, que se han expresado, digamos, en campañas publicitarias, en unas tomas de posición muy determinantes, y ahí lo que ha tenido que hacer las acciones públicas, y en particular el Gobierno de España y en particular el Ministerio de Economía, es actuar conforme a lo que se le exige, que es preservar el interés general, ¿no? Pero lo que explica ha sido una OPA acordada, sino que ha sido una OPA, digamos, hostil, planteada sin el acuerdo entre la entidad opante y la entidad opada, ¿no? El pasado mes de mayo, con esto termino, presidente, usted el pasado mes de mayo sobre la OPA al Sabadell dijo: hago más de lo que digo, pero hago. ¿Le ha dado mucho trabajo la OPA? Lo hemos seguido con mucha atención, pero es lógico e incluso le diría es nuestro deber hacerlo, ¿no? Porque es muy relevante. Las entidades financieras juegan un papel fundamental en las economías de un territorio, de un país. El Banco Sabadell y también el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria son entidades muy relevantes en Cataluña y en España. Las dos están teniendo un desempeño muy brillante, y a nosotros nos parecía que seguir así era lo mejor, ¿no? Y por tanto es normal que lo hayamos seguido con atención y haciendo lo que nos correspondía hacer, que era preservar en la medida de lo posible el interés general, que es, insisto, lo que ha guiado toda la actuación de las administraciones públicas. Salvador Illa, presidente de la Generalitat, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Primera valoración, pues, del presidente de la Generalitat de Cataluña. Ayer se había manifestado en redes sociales después de conocer el resultado de la OPA, y hoy en directo, en Hoy por Hoy, con esa primera valoración del Govern de la Generalitat sobre el resultado de la OPA. Abierta Estefanía Molina, Berna González Harbour y Javier Aroca, después de haber escuchado también la primera valoración del presidente de la Generalitat al fracaso de la OPA. No ha conseguido el BBVA hacerse con el control de ese más de 50% de las acciones del Sabadell que necesitaba para que esa OPA hostil saliera adelante. Ha sido un 25%, ha quedado muy por debajo de sus expectativas, y le preguntábamos al presidente de la Generalitat qué suponía esto para el tejido empresarial, pero también para el tejido social. Y hablábamos, Aroca, con él también de ese componente emocional que ha entrado en juego en una operación que es eminentemente económica, que incluso hemos tenido que estudiar los que no sabemos de esto, pero que sí que ha quedado claro que ahí entraba un componente local que la hacía diferente. Salvador Illa es un dirigente muy inteligente y ha utilizado una palabra comodín que es emoción. Pero detrás de emoción, en este caso emoción catalana, ¿se entiende? Hay otras emociones, por llamarle así, entre comillas. Yo tuve claro el asunto y me sentí bastante envidioso un día que fui testigo de una entrevista que le hiciste a Carlos Cuerpo, el ministro de Economía. Cuando habló, para mi sorpresa, porque siempre había yo oído a los gobiernos españoles defender con fuerza la concentración bancaria, porque parece que eso eran los vientos europeos que llegaban de los Pirineos para abajo, pero no, aquel día él defendió una banca territorializada. Es decir, estaba defendiendo evidentemente las posiciones del Banco de Sabadell. Y yo me sentí envidioso, ¿no? Porque dije, oye, pero en Andalucía, ¿por qué nunca ha habido un dirigente socialista que haya defendido la territorialización de la banca y de los intereses y de las emociones de Andalucía o de Castilla y León? ¿Por qué no ha habido nunca ningún dirigente socialista que lo haya defendido y que haya permitido, por ejemplo, que se desmantelara, bien cierto que era el tejido cajario y no bancario, pero se podía haber hecho otra solución para que hubiera una banca territorializada en Andalucía como en otros territorios del Estado? Aquello ya me abrió los ojos, ¿no? Pero claro, hoy, cuando veo que detrás de una noticia de no concentración bancaria, que yo defiendo, por cierto, se entrevista a Salvador Illa y no se entrevista a Pradales, que es el Endacari, pues evidentemente creo que el tema está claro. Hay una banca
digamos, menor, sin que esto sea irrespetuoso, pero pegada al territorio que yo defiendo, como ocurre en otros estados compuestos, en donde siempre hay una banca cerca del territorio. Y lo que me gustaría ahora que el Sabadell pues se convirtiera en una especie de símbolo de la banca periférica y los beneficios de los que disfrutan los catalanes, como ha reconocido el señor Illa, pues podamos disfrutarlo también en otros territorios del Estado. Que luego haya una banca macrocefálica que se dedique a otras cosas, vale, pero que haya una banca cercana de los intereses. Y además esto demuestra, por mucho que muchas veces se niegue, sobre todo desde el centro centralizado, de que en el Estado español hay pulsiones territoriales, hay tensiones, hay competencias territoriales, hay especificidades y, como ha dicho el señor presidente de la Generalitat, hay emociones. Bueno, Illa ya le conocemos por su contención, ese estilo que yo valoro muchísimo, porque prefiero y creo que tiene muchos más resultados alguien con esa contención, pero con políticas, que no con un liderazgo expansivo, a veces hueco, ¿no? Entonces, bueno, dice, lo hemos seguido con mucha atención. Bueno, no, esto ha sido importantísimo para su presidencia, porque han sido 17 meses, es su era, la era de Illa, y Illa, precisamente, este presidente quiere mostrar que es posible la prosperidad, el crecimiento, recuperar la sede de las empresas en Cataluña que huyeron con el Procés, mostrar estabilidad, y eso va de la mano de empresas y de bancos y demás. O sea que en lo que respecta a él y su era, su etapa, creo que es una noticia fantástica para intentar mostrar esa estabilidad y ese llevar las riendas de una economía en la que la capilaridad es tan esencial, ¿no? Y en lo que respecta ya más allá de la cuestión geoestratégica, digamos, o geopolítica, bueno, pues cada fusión ha demostrado que supone menos servicios para los ciudadanos, menos oficinas, menos atención, es decir, suele ser fantástica para sus dueños, pero penosa Nefasta para el empleo, para la gente, para los mayores y los menores. Bueno, yo ya no sé dónde estoy, igual más cerca de los mayores, pero quiero decir, ¿cuánta gente no hemos visto cómo se han ido vaciando oficinas, cómo se han ido vaciando horarios de atención? Nos vemos combinados a un uso muy digital de todo este uso de la banca, y en fin, pues yo creo que algo cercano a los ciudadanos siempre va a ser mucho mejor para ellos. Estefanía. Sí, estoy de acuerdo que esto es un espaldarazo enorme para la gestión del presidente Illa. Por lo que decía Berna, cabe recordar que en tiempos del Procés una gran cantidad de empresas, incluso de ellas bancos, salieron de Cataluña. Ahora, por ejemplo, han regresado 2 de las ramas de la Caixa, una todavía sigue en la Comunidad Valenciana, y en el caso del Sabadell, que continúa allí, a mi entender es una forma de decir: Cataluña quiere competir en los mercados, Cataluña quiere tomar desde aquí sus decisiones, porque cuando hay una fusión bancaria, de algún modo se pierde capacidad de decisión local. Los intereses del propio territorio se diluyen si las decisiones se toman en otro sitio. Entonces, tiene también un componente político en un momento donde vemos, ¿no?, en España, Cataluña venía de ser una de las grandes locomotoras, ahora eso lo ha ido perdiendo en favor de Madrid y esa tendencia mundial a unas grandes urbes. Pero la narrativa del presidente Illa siempre ha sido esa, ¿no?, de superar el Procés y de generar esas más oportunidades. Yo no sé si esto es la batalla de David contra Goliat, pero lo cierto es que el Sabadell sale muy reforzado. Demuestra que un banco, tal vez considerado más modesto o más pequeño, sí, tiene capacidad de decir: valoramos nuestra independencia, nuestro tejido, nuestras pymes, que las decisiones se tomen aquí. Y yo creo que obviamente el BBVA seguirá con su voluntad de expandirse en otros mercados, precisamente en un momento, se decía el tema de la concentración bancaria, donde en España tenemos las heridas que tenemos, como en toda Europa, ¿no?, de la crisis de austeridad. Pero el tema de la concentración bancaria también es un problema. A la Unión Europea, aunque parezca contraintuitivo, tampoco le hacía mucha gracia esta sensación de que en España igual se quedaban 2 o 3 grandes bancos. Obviamente el modelo de las cajas tuvo los problemas que tuvo, de las cajas de ahorro, pero tener grandes gigantes no solo es reducción de oferta, también vemos que los clientes luego no tienen tanta capacidad de decir: me gusta más este banco, este otro. Entonces, yo creo que sale reforzadísimo Cataluña y sobre todo el presidente Illa, que demuestra, ¿no?,
un espaldarazo de confianza de Cataluña es un sitio para invertir, para seguir creciendo económicamente y volver al liderazgo que tuvo hace años. Claro que pedía esa palabra. No, al hilo de lo de las cajas desaparecieron prácticamente en su totalidad, pero desaparecieron, bueno, por muchos motivos, muchas razones, entre otras la politización de muchas de ellas, pero desapareció porque hubo una voluntad política de que desapareciera, y lo que pasa es que se nos vendió la burra como que las cajas eran incompatibles porque eran establecimientos, instituciones territoriales, y eso no cabía en Europa. Mentira. En Alemania, por ejemplo, la territorialización de instituciones financieras es fundamental para un Estado compuesto y federal como el de la República Federal Alemana, pero aquí se nos engañó. Y claro, esto conecta con lo que decía antes Berna. No, es que la concentración tenía la desventaja de que menos personal, menos... Claro, pero eso ya lo sabíamos y antes lo defendía todo el mundo era concentrador. No, esto, la España moderna tiene que tener la banca concentrada, y estábamos viendo todos los días cómo despedían gente y cómo estas grandes instituciones concentradas no tenían ningún interés en poner ni siquiera un cajero en muchos pueblos de España. Y eso lo hemos sufrido y lo hemos aceptado. Por tanto, yo hoy me alegro de que cambie el paradigma, pero que cambie el paradigma de verdad y que haya instituciones financieras, las que tenga que ver con la dimensión que tengan, pero que tenga también una dimensión social. La gente que vive en los pueblos tiene derecho a levantarse por la mañana, sobre todo si son mayores, como yo, y a un cajero y poder sacar dinero y no tener que encontrarse con soluciones muchas veces imaginativas. Pero ya no solo en los pueblos, claro que es que están desapareciendo los cajeros de las ciudades, que a veces tienes que caminar para encontrar un cajero. En la ciudad a lo mejor no encontramos un amigo y nos presta el dinero, pero en los pueblos... A lo mejor es más fácil que te lo presten en muchos pueblos no hay ni gente para que te preste el dinero. Pero... O sea que vamos a saber dónde estamos, ¿no? Y lo último, hablabas tú, Estefanía, eres catalana y lógicamente tienes que defender estas posiciones, la vuelta. Luego, por tanto, yo también colijo de todo esto, que es muy importante que no exista concentración empresarial también en España. En este caso me refiero geográfica, porque claro, esto significa que si en Cataluña pensáis así, entenderéis que también en Andalucía, por ejemplo, pensemos que no todas las empresas tienen que estar en Madrid, ni tener sus sedes sociales todas en Madrid. Sí. Claro. Javier siempre Aroca con la bandera contra Madrid. No, contra Madrid no, a favor de las periferias del Estado español, en donde estamos hoy, por cierto, y por tanto también a favor de mi tierra, que es Andalucía. Claro que sí, Aroca, lo he dicho con todo cariño. Y... Solo Aroca puede sacar un aplauso en Aranda de Duero defendiendo a Andalucía. Berna. ¿Por qué? Pero si ellos pueden ser los andaluces del norte y nosotros los arandinos del sur. Le toca a Berna. No, lo que quería decir es que estás hablando de cajeros y de eso, o sea, que han desaparecido en muchísimos pueblos, pero no solo cajeros, es que las oficinas no tienen horarios suficientes según la hora en que vayas. Bueno, ayer estuvimos hablando de eso. Sí, de ese chiste que dice, vas a la carnicería y no, una chuleta no, se la corta usted mismo. Sí. Un solomillo, no, eso solo de 11 a 12. O sea, los bancos se han convertido en algo anticiudadano, las oficinas bancarias. Me acuerdo de Felipe González diciendo esta frase ya hace muchos años, cuando la crisis del 2008, cuando los bancos se convirtieron en algo así como hostiles a los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, por volver a la cuestión de la OPA, quiero decir que fijaos qué unanimidad que empresarios y sindicatos por una vez están de acuerdo. O sea, tanto los empresarios como los sindicatos, o sea, representantes de unos y de los trabajadores, están de acuerdo por las expresiones de las patronales que se han manifestado ayer o esta noche, etcétera, en la bondad para todos que supone que sobreviva el Sabadell de una forma independiente. Cierro contigo, Estefanía. Sí, fíjate, y lo comentaba Aroca, que cuando el gobierno claramente se posicionó a favor de no impedirlo, porque el gobierno no puede impedirlo, pero igual endurecer, sí. Exactamente, endurecer las posiciones, las condiciones de la OPA, porque no hacía gracia en el fondo, ¿no? Yo creo que hubo la tentación a lo mejor en Madrid de decir, ya está el gobierno de España beneficiando al presidenilla, etcétera, pero lo curioso es que en Cataluña la mayoría de fuerzas políticas, incluso el propio PP, les parecía bien que esto no saliera adelante, por esta idea, ¿no?, que yo decía antes de reflotar el tejido económico en Cataluña después de unos años de parálisis, de procés, donde las prioridades eran otras, y llega el presidenilla y pone
esto es el regreso de los bancos, las empresas, etcétera, encima de la mesa. Yo creo que ahí entonces algunas voces en Madrid se tuvieron que morder un poco la lengua porque vieron que incluso los partidos de la derecha no les parecía bien que saliera. Las emociones. Hacemos una pausa, emocionados, y seguimos. Abierto, Estefanía Molina, Berna González Harbour y Javier Aroca. Hoy desde Aranda de Duero vamos a hablar del caso Koldo, el caso Ábalos, porque ayer el Tribunal Supremo dejó en libertad a Koldo García, el ex asesor de José Luis Ábalos, como había hecho con él mismo el día anterior el magistrado, a pesar de que cree que los indicios contra Koldo, cree el juez que los indicios contra Koldo son sólidos, sobre todo después del informe de la UCO en el que se les escuchaba hablar de chistorras y de lechugas en referencia a los billetes de 500 y de 100 euros. El instructor cree que no hay riesgo de fuga ni destrucción de pruebas, que son las condiciones para una prisión preventiva, así que de momento están fuera de la cárcel. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. También Koldo, como había hecho el día anterior Ábalos, se negó a declarar. A los dos el magistrado los mantiene fuera de prisión. Esto contrasta con la situación de Santos Cerdán, que sigue en prisión preventiva porque considera que él sí puede destruir pruebas. La diferencia se explica con el esquema que ha hecho el juez de dos piezas separadas, porque en la que está Cerdán, que es la de supuestas mordidas por obra pública, queda muchísimo por hacer. Él llegó recién presentado el informe de la UCO, que era contundente, pero bueno, solo una aproximación con los indicios que ya tenía la Guardia Civil y que toca investigar. Y ahí es donde el magistrado cree que Cerdán puede destruir pruebas, influyendo en personas que aún no estén en el radar. El caso de Ábalos y Koldo es distinto. Ábalos llegó a una causa que llevaba casi un año abierta y otro más en investigación. Además, se le ha hecho hace poco un registro en su casa, que es lo que también pasó con Koldo en febrero de 2024, cuando fue detenido. Por eso el juez no aprecia riesgo de destrucción de pruebas a estas alturas con ellos dos. Otra historia es el riesgo de fuga, que dice el magistrado que siempre existe, pero bueno, tampoco hay señales de peligro como para mandarles a prisión. Y ahora tomarles declaración era el primer paso natural después de este último informe de la UCO, el patrimonial sobre Ábalos, y como no han contestado, los investigadores tienen que buscar en otra parte las respuestas que ellos no dieron. Y lo que nos cuentan en fuentes del caso es que ahora toca volver a ese atestado de la UCO y revisar si conviene tomar alguna otra medida, como preguntar en el PSOE por los descuadres en las liquidaciones de gastos que apuntaban las conversaciones, por ejemplo. En esta parte de la causa ya no quedan informes de la Guardia Civil por llegar y se trata, según nos dicen esas fuentes, de practicar las diligencias que sean imprescindibles para dejar la pieza atada y prepararla para enviarla a juicio. Era fundamental entonces que hubieran declarado ellos dos para facilitar la investigación, incluso no sé si para cortarla en el tiempo. Hombre, las fuentes del caso sondeadas cuestionan que tuviesen alguna explicación razonable que justificase, por ejemplo, el tema de las chistorras, ¿no? Sí. Pero sí había que darles la oportunidad de aclarar distintos aspectos. En el interrogatorio que llevaban preparadas la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado instructor estaba la pregunta de cómo funcionan las liquidaciones de gastos en el PSOE, por qué estos gastos pueden no aparecer, cómo se cobraba, cómo se justificaban esos gastos, por ejemplo. Pues son cuestiones que ellos podían haber esclarecido sin más, podrían haber explicado y quizá esa explicación hubiera sido satisfactoria, pero no han querido contestar a los interrogatorios, así que sigue quedando esa incógnita en el aire. Y en el auto, después de la declaración, de la no declaración de Koldo García, no hay ninguna recomendación al Congreso de los Diputados, no hay ninguna valoración política por parte del juez. No hay estupor. Esta vez ha sido un auto más al uso, por así decirlo. Simplemente están los razonamientos por los que considera que no hay un riesgo suficientemente elevado como para privarle de libertad, pero sin recados a Francina Armengol en este caso. Isa, muchísimas gracias. A vosotros, buen día. Siguen los dos en libertad porque ya saben que la prisión preventiva tiene que reunir unas condiciones que no se dan. En el caso de Koldo García y de José Luis Ábalos, llamó mucho la atención, Berna, el auto después de la no declaración de José Luis Ábalos, con ese estupor y esa recomendación al Congreso para que cambiara la ley, para que alguien que no ha sido condenado, sobre el que pesa una investigación, eso es evidente, y muchas sospechas, pero no hay condena, mantenga el acta de diputado. No ha pasado así con Koldo, pero es verdad que su actitud de no declarar, que se acogen a su derecho, dificulta la investigación.
Sí, esa es la realidad. Esta diferencia entre que Cerdán siga en prisión y Koldo y Ábalos no, nos muestra claramente cómo el juez tiene construida la pirámide, digamos, de esta trama. Y en esa pirámide quien parece que mandaba era Cerdán. Él es el que conocía quién pagaba, dónde, cómo, los mecanismos que montó supuestamente para ir financiándose y financiando esa vida depravada, dejarme decirlo así, de Ábalos, que estamos conociendo cosas muy, muy vergonzosas. Entonces, bueno, lo que muestra de momento es la foto piramidal, digamos, de esa trama, y ya se irá dilucidando. O sea, yo no soy quien para opinar quién debe estar o no en prisión, el juez sabrá, ¿no? Lo que sí estamos viendo, sobre todo por parte de Ábalos, es una actitud muy errática, con cambios muy vertiginosos y a última hora. El último es intentar renunciar a su abogado, y renunciar, pero a horas de prácticamente o a días de la convocatoria que tenía esta semana, enfadando al juez, y maniobras que nos van mostrando, bueno, un camino muy errático, pero que al final lo que muestran es que creo que no tendrá escapatoria. O sea, creo que todos los escenarios son malos, podrá tardar o no, pero yo creo que podemos vaticinar que acabaremos viéndole entre rejas. Sí, es muy importante recordar, como hacías, Ángels, cuáles son los motivos para que una persona entre en prisión provisional. Reiteración delictiva, riesgo de fuga, destrucción de pruebas. ¿Por qué lo digo? Porque veo mucho que lo jurídico mezclado con el debate político es la gente echándose las manos a la cabeza. ¿Por qué el juez no los ha metido en prisión? Bueno, porque todavía la justicia se rige no por una especie de populismo tertuliano o político, sino por unos criterios sólidos. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de Ábalos, se cree que si él se hubiese querido marchar ya lo habría hecho. Tiempo ha tenido. Tiempo ha tenido. Y ahora mismo no son personas que estén en el ministerio trabajando, ya no es ministro, como para poder eventualmente destruir presuntas pruebas. Pero yo he visto en los últimos días gente diciendo, y también hay un run político, que es ¿qué intereses habrá ahí para que no estén ya en prisión preventiva, en prisión provisional? Bueno, pues esta es la explicación. Y luego también muy importante cómo se ha mezclado aquí el debate de cuando uno es un cargo electo, una persona elegida por el pueblo, que tiene su escaño, como el juez dice en su escrito, que es un poco extraño de entender que él siga con su escaño. Bueno, pues hay que recordar, y esto pasó lo mismo con los presos del proceso independentista, que no quisieron renunciar al escaño, que el escaño es algo del diputado electo, ni siquiera el propio partido. Seguramente el PSOE le encantaría que Ábalos ya no fuera diputado ni siquiera en el grupo mixto, pero es algo de la propia persona. Pero yo creo que ahí nuevamente se mezcla esa tensión entre recordarle a la gente que alguien puede estar en un procedimiento judicial, pero que sigue siendo alguien que ha elegido la voluntad popular, nos guste más y nos guste menos. Y yo creo que en el caso de Ábalos ahora mismo es probable que parte de no renunciar a su escaño tenga que ver con que a lo mejor es su sustento principal. Bueno, parte no, básicamente. Eso, sí, y luego, sí. Aparte, el tema de lo de renunciar al escaño, que se me ha ido, que incluso los juristas o los abogados suelen recomendarle a la gente que incluso es mejor no ser aforado, que a veces también incluso pensamos que es un chollo que los políticos sean aforados, porque hay que pedir el suplicatorio, etcétera. Al contrario, reduces instancias de apelación, y yo creo que a Ábalos también le está pasando esa tensión de si renunciara al escaño, pues perdería un sustento, pero tendría más instancias para apelar en estos En cualquier más caso, tiempo. esto es lo que provocó, voy a ir contigo, es lo que provocó el estupor del juez que tiene que aplicar las leyes, interpretar las leyes y aplicarlas. Lo que pretendía el juez en ese auto era que se cambiaran las leyes, pero a mí me sorprendió más todavía las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, que él tiene que saber perfectamente que el escaño, el acta de diputado, es un acta personal, y también manifestó su estupor porque el señor Ábalos continuará siendo diputado. Pues hasta que no deje el acta seguirá siendo diputado. Aroca. Bueno, primero la cosa, porque a pesar de lo que ha dicho del populismo tertuliano, que a mí me parece bien que a veces ocurre, también deberíamos de ejercer un cierto esfuerzo pedagógico, porque nos escucha mucha gente. En España no solamente están aforados los políticos, ¿no? Porque es que parece que aquí solamente los políticos disfrutan de aforamiento. No. El aforamiento, en mi opinión, desgraciadamente en España alcanza a mucha más gente aparte de los políticos. Eso es lo primero. Segundo, el principio electivo en un sistema democrático es fundamental, y la separación de poderes. Por tanto, nadie puede ser desprovisto de su escaño, y menos sin haber sido condenado. Lamentablemente en este país tenemos algún ejemplo
insisto, lamentabilísimo de desposeer a alguien de su escaño. Pero bueno, eso será otro debate. Eso es lo primero. Segundo, o lo tercero, bueno, estamos tan asistentes a lo que está ocurriendo que parece que todo el mundo es ya experto en derecho procesal. Con lo difícil que es derecho procesal, doy fe de ello, porque lo he sufrido. Es dificilísimo el derecho procesal. E incluso sabiendo un poco, uno a veces no sale ni de su desconcierto ni de su estupor por cómo se llevan a cabo determinadas instrucciones y determinadas diligencias judiciales en el Estado español. Por tanto, deberíamos todos de ser prudentes. Este señor no ha entrado en prisión porque no se dan ninguno de los supuestos que la ley permite. Pero incluso no dándose estos supuestos, hay gente que ha estado en la cárcel. Y también, de ahí también digo yo mi desconcierto y mi estupor por el comportamiento a veces desconcertante de algunas instrucciones. Lo cierto es que en este asunto, por cierto, nadie puede ser procesado por una vida depravada. Hay mucha gente que vive depravadamente, pero no están cometiendo ningún ilícito penal. Nos podrá parecer un ilícito para el que tenga moral, pues moral, o de malas conductas. Bueno, es un calificativo bueno, en el que estoy añadiendo que los uno miles se de vaya, euros gastados sí, mira, que uno en el se traslado de sus lo diré más claro para que me invitadas. entienda el auditorio y para que me entiendan los que me están escuchando. Irse de puta no es un delito, ni tener tresquería, porque si lo fuera, teníamos que empezar desde la más alta magistratura de este Javier, país. sabes perfectamente que estoy hablando de los miles de euros o decenas o cientos de miles de euros que tal vez se han gastado en el traslado de esas invitadas. Si el dinero no era suyo, es un delito. Bueno, pues pero es si que el dinero es te suyo y se lo gasta en lo que le dé la gana, no es un delito. Te recuerdo bueno, termino. Ok, voy contigo, pero termina. Lo cierto que en este caso, pues los instructores no acaban de encontrar el cuerpo del delito, que es el dinero. ¿Dónde está el dinero? Berna. ¿Dónde está el dinero? No, simplemente te recuerdo que el informe de la UCO lo que ha detectado y lo que tiene entre manos el juez es extraordinarios ingresos irregulares y opacos, cito literal, irregulares y opacos. Y cuando he dicho depravada, me refiero no a... O sea, es que no quiero ni repetir esa expresión. Lo que he visto me conmociona como persona, más allá de la ley, los diálogos que he visto, esas prácticas de jactarse de estar con 3 o con 5, de buscar el polvo, las pastillas azul, etcétera. Quiero decir que eso, engrosado además con dinero de procedencia opaca e irregular... Pero hay que demostrarlo. A ver, en España rige el principio acusatorio. Ya hay unos audios, en España domina el principio acusatorio. El que acusa es el que tiene que probar. Evidentemente. Y el que se defiende pues puede incluso hasta no declarar, porque está en su derecho. Y los informes de la UCO no son definitorios. Un juez puede decir al final, este informe no vale. No compro eso, perdón, porque tampoco voy a comprar como en Gürtel esperar hasta la sentencia. Pues a la vuelta voy contigo, Berna. No compras lo que los informes de la UCO no son definitorios y pedía la palabra también Estefanía. Pausa y seguimos. Ahora continuamos con el debate que teníais aquí, sobre todo Berna y Aroca, sobre la instrucción del caso Koldo y el caso Ábalos, pero dejadme un momento que me vaya a actualizar los mercados. Les decíamos cuando hablábamos del resultado de la OPA del BBVA sobre el Sabadell que íbamos a estar muy pendientes de la apertura de los mercados. Bueno, esto ya se ha producido, se dispara el BBVA en bolsa, se desploma el Sabadell y hay además una primera reacción a través de una nota de la entidad catalana de La Molina. Buenos días. Sí, ¿qué tal, Ángeles? Buenos días. Los mercados reaccionan de forma previsible al fracaso de la OPA. Más de un 6% sube a esta hora el BBVA, que como tú dices se dispara, en línea con la reacción que ya tuvieron ayer las acciones del banco que cotizan en la bolsa de Nueva York, donde subieron un 7%. El otro protagonista, el Sabadell, se resiente y cae casi lo mismo que se anota el BBVA, un 6%. Ahí ya además, como tú decías, una primera reacción oficial de la entidad catalana. El banco, dice en una nota, agradece el apoyo mayoritario de sus accionistas, sus clientes, sus profesionales y la sociedad en general. El presidente Josep Oliu asegura que el fin de la OPA es el mejor camino para el Banco de Sabadell y para BBVA, que son dos grandes entidades que generan más valor por separado que juntas. El banco además añade que una vez concluida la OPA, la entidad va a continuar con la ejecución de su plan estratégico 2025-2027, que anunció en julio y que contempla una remuneración de 6.400 millones de euros a los accionistas y elevar la rentabilidad al 16% en 2027.
Adela, muchas gracias. A vosotros, buenos días. Primera reacción pues de las bolsas, se dispara hacia arriba el BBVA y cae el Banco Sabadell. Vamos a retomar, venga, el análisis, el debate en el punto en el que los dejábamos. Decía Aroca, los informes de la UCO no son definitivos. Berna. Bueno, es que has tocado mi fibra sensible, Aroca. O sea, dices, ir de putas no es delito. No, ni es delito comprar un collar a la puta, o sea, decirlo, ni es delito decir, mira, tienes a la Inara, que está bien, está recién, está bien, está perfecta, y la colombiana nueva. No, si yo quiero la otra también, pero era porque cambiaras tú, que a ti te gusta más Ariadna. No sé, la Carlota se enrolla que te cagas. Todo eso no es delito. Ni comprar un collar a la puta y un ramo de flores a la mujer, etcétera, etcétera. Mira, hay cosas peores que un delito. Hay cosas peores que ser delito, y es tratar a las mujeres así, es considerar que las mujeres son materia que debes comprar, es considerar que las mujeres son intercambiables, que puedes usar dinero, y ahí ya entramos en el delito, usar dinero que no se sabe de dónde viene, irregular y opaco, para pagar tríos, quintetos o unas, me da igual. Quiero decir, es tan depravado lo que estamos escuchando, es tan vomitivo lo que estamos escuchando, que hay algo mucho más importante para mí que el delito, y es todo esto. Dicho esto, hombre, gracias. Berna, hoy te llevas aplausos. No, hombre, es que me palpita el corazón, Aroca. Sí, muy bien, está muy bien. Termina, Berna. Y además las mujeres hacen muy bien en aplaudirte. No, Yo lo hombre, he dicho y espero que tú. los hombres, perdóname. Entonces, informes de la UCO. Nos pasamos 10 o más años escuchando el argumento de la derecha de que hasta que no hablen los tribunales sobre la Gürtel. Y seguíamos en El País, contando en la SER, contando montones de periódicos, de medios de comunicación. No lo circunscribo al País o la SER. Y las sentencias tardan 10 años, o tardan 12, o tardan lo que sea. Y cayó el gobierno de Rajoy. Y hoy me niego a tener que esperar una sentencia para condenar lo que estamos viendo y lo que estamos... ¿Qué? Uy. Aroca. O sea, me levanto y me voy, ¿eh? ¿Me estás llamando gallina? Yo a ti no. Mira. He dicho gallina yo. Adiós. ¿Berna? ¿Qué he dicho de gallina? ¿Berna? He hecho pu, que significa que no estoy de acuerdo contigo, pero no he hecho ni la gallina. Siéntate. Que no se hace la gallina. Venga, siéntate. ¿Qué estás diciendo? Pero estás cacareando como una... Que no estoy cacareando. Hombre, Venga, ¿qué continuamos. sonido has hecho, Retomemos por el debate favor? donde lo teníamos. Retomemos el debate. Yo no vuelvo a debatir. Aroca. Nadie es culpable que este país... Primero no ha hecho la gallina, eso es lo primero. Y si te ha parecido, lo siento. Berna. Venga. Aroca. No lo he hecho. Primero, nadie es culpable en este país hasta que no se demuestre lo contrario. Tiene que haber una sentencia firme. Al menos yo eso lo defiendo desde la más absoluta convicción. Como demócrata y como persona que tiene una cierta formación jurídica. No es que sea yo un grandísimo experto. Luego, por tanto, cualquiera que se pone delante de un juez tiene derecho a defenderse. Las conductas personales, por muy repugnantes que nos parezcan, y a mí me parece que todo lo que ha dicho Berna de este señor es absolutamente repugnante y yo lo comparto, eso no es suficiente para que a una persona se le juzgue y se le condene. Solamente te pueden juzgar y te pueden condenar por delitos. Y además tiene que haber derecho subjetivo, es decir, tiene que haber un proceso. O sea, tú tienes que ir ante un juez, tienen que demostrar los delitos que dicen que tú has cometido y evidentemente luego te pueden condenar. Pero hasta ahí es lo que yo estoy defendiendo. Yo al señor Ábalos y al señor Koldo nunca lo he votado ni nunca lo votaré. Ni tampoco le daría nunca la medalla de la Guardia Civil, por cierto, como algunos se la han dado. Pero eso no significa, por muy mal que me caigan esta gente y por muy mal que me parezcan sus conductas y por muy machista y por muy repugnante que me parezcan lo que hayan dicho, que yo tenga que decir a la cárcel con ellos. Y nada, no, porque como yo creo que no, que han dicho chistorra, a la cárcel con ellos. Bueno, mire usted, palabras en el AMPA para definir el dinero hay miles. Y yo creo que eso no es suficiente. Y por cierto, algo que también le han sorprendido a Berna, aunque no esté ahora. Evidentemente los informes de la UCO no son definitivos ni definitorios, son un auxiliar más del juez, en tanto que son policía judicial, pero son los jueces los que deciden luego si eso vale o no vale, porque tienen que luego ser objeto de prueba. Y se sorprendería todo el mundo si viera la cantidad de informes de la UCO que están en las papeleras judiciales, porque los jueces muchas veces incluso los desprecian. Estefanía.
Varias cosas. La primera, sobre los informes de la UCO. Obviamente la policía judicial hace su trabajo, recaba las pruebas, investiga y luego está ahí la praxis del juez, que es, bueno, de todo esto, ¿qué va para sentencia? O de todo esto, ¿qué veo que está aprobado o no? Hay jueces que a lo mejor, y esto se ha criticado en España, han sido menos finos y parecía, ¿no?, que los informes de la UCO ya eran las tablas sagradas. Y hay otros que obviamente no, han cogido lo que consideraban. Pero eso no quiere decir que nadie esté haciendo mal su trabajo. Unos investigan y otros juzgan. Esto en primer lugar. Luego, lo del tema de las mujeres. A ver, aquí hay una realidad. El Partido Socialista ahora se enfrenta a asumir que le haga un roto en el voto femenino, y yo creo que ya están sobre la constatación de que eso les puede estar pasando en las encuestas, por todos estos audios que ha relatado Berna. Es decir, aquí ya hay una consecuencia política que es la primera. Es que mucha gente cree que existe una doble moral entre lo que algunos dirigentes decían. Creo que decía Ábalos, en tanto que socialista soy feminista. Bueno, y luego hemos escuchado otra serie de audios, mientras es triste porque la mayor parte de la acción política del feminismo en este país la ha llevado adelante la izquierda, entre ellos el Partido Socialista, y están pagando las feministas del PSOE, y a mí eso me parece profundamente injusto, por lo que presuntamente hayan hecho ciertos señores. Por tanto, sí ya ha servido, y yo creo que eso, Aroca, lo sabemos todos, para deslegitimar ciertas causas de un movimiento feminista abanderado por las mujeres. Exactamente, que han tenido que sufrir como que se rían de ellas o el descrédito de lo que presuntamente han hecho los señores. Y luego, por último, el tema de, para que veamos la importancia del escaño, todo esto venía al hilo de lo que dice el juez Puente, el magistrado Leopoldo Puente, que le genera estupor, ¿no?, que todavía sea diputado José Luis Ábalos. Quiero recordar el caso de Alberto Rodríguez, que finalmente el Tribunal Constitucional le dio la razón, claro, porque fue privado de su escaño, porque el Supremo había instado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en tanto que pesaba sobre él creo que fue una condena con un periodo de 45 días de inhabilitación, el Supremo, quiero recordar aquella batalla, pidiéndole a la presidenta del Congreso en aquel momento, Meritxell Batet, que lo privara de su escaño. Ella luego defendió hasta el final, pero finalmente lo privaron de su escaño y el TC enmendó la plana de ese acuerdo. Por tanto, para que veamos la importancia, que yo sé que a veces también en este populismo que yo decía antes de, bueno, si está en un procedimiento judicial, ¿por qué no le quitan su escaño? O incluso si es una persona condenada. Bueno, pues que la voluntad popular importa. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Estefanía Molina, Berna González Harbour y Javier Aroca. Vamos a hacer que las aguas vuelvan a su cauce. Había discrepancias en la opinión sobre una cuestión. Las discrepancias se debaten, se hablan, y esto lo hemos hecho, y esta es la base de nuestro Abierto, que la gente opine lo que quiere, y son muchas veces, otras no tanto, opiniones contrastadas. Ha habido un malentendido. Berna ha entendido que un sonido que ha hecho Javier Aroca se estaba refiriendo a ella de una manera que no era correcta. ¿Y Aroca? Sí. Bueno, yo he insistido, no he hecho la gallina, pero si a Berna le ha parecido que yo he hecho la gallina, yo le pido disculpas. Vamos a retomar. A mí además me sabe mal porque ellos dos se llevan muy bien. Incluso cuando discuten, y discuten muy a menudo, ellos dos se llevan bien. Entonces me sabe mal que haya llegado a este punto la discrepancia. Yo me llevo bien con todo el mundo, incluso con la gente que discrepo absolutamente. Porque puede haber una discrepancia política de contenido. Y creo que mi historia radiada y televisada da fe de la gente con la que he discrepado, y jamás he tenido este tipo de problema con nadie. Mi historia de tertuliana, que ya llevamos aquí 20 años, creo, se basa en la argumentación, en el respeto, en el tono. Y ni la gallina, ni papá o no sé qué has dicho, mientras yo hablaba, que yo no... Lo que he dicho, bueno, gracias por tus disculpas tan entusiastas. Vamos a sabes avanzar. Lo que he dicho, vamos a ver, igual Javier, tienes que disculpar tú. ¿Vamos a avanzar? Bueno, Javier, yo jamás me he puesto a hacer ni papá ni PPP mientras nadie habla, sea la gallina... Hay una discrepancia importante. Me da igual ya que sea la gallina o pipí o popó, pero yo no hago esas cosas. Yo pongo hay una discrepancia. Pongo tonos de tranquilidad. Hay una discrepancia importante sobre un tema que es verdad, que es un tema que no es delito, como decíamos, pero que sí es verdad que toca
algo muy importante de las mujeres, y es el tono en el que nosotras y nosotros hemos escuchado cómo Ábalos y cómo Koldo se refieren a las mujeres. Que no es delito, es evidente. Pero ¿en qué momento he defendido yo en esta mesa o en cualquier mesa? Tú puedes defender lo que te dé la gana, pero con argumentos, por favor. ¿En qué momento he defendido yo, en algún momento de mi vida, no hoy, la actitud de Ábalos o de Juan Carlos I con respecto a las mujeres? ¿En qué momento de mi vida he dicho de eso? Yo estaba utilizando, tratando de utilizar argumentos jurídicos en contra de la manera en la que se estaba llevando a cabo la instrucción de este caso y de otros casos, con argumentos absolutamente jurídicos. Sí, como papá o PPP. Bueno, venga, por favor. Vale, yo solo uso argumentos y solo uso tono. Vale. Tono tranquilo intenta ser. Ahora no sé si va a ser posible. Y tus disculpas son como esas de los gobiernos cuando dicen a quien se pudiera sentir molesto le pido disculpas. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar cambiar el tono. Estefanía, tú que estás en medio. A ver, yo creo que hay algo en lo que los tres estaremos de acuerdo. Hasta los cuatro, lo mejor. Imagínate. Una cosa es la vida personal que uno lleve, pero yo no creo que esto sea lo que está juzgando el juez. Si Ábalos entraba, salía, se paseaba o se tomaba un café. Esto no es lo que se está juzgando. Lo que yo creo, por un lado, es la doble moral política, que yo he señalado antes, y que afecta y que le daña a las feministas del PSOE. Que daña al partido. Exactamente, que le está levantando la causa, y ya lo vimos en la encuesta de 40DB, le está haciendo daño en cierto voto femenino. Y luego saber, que también es parte de la investigación de toda esta multitrama, si esas señoras eran pagadas con dinero público, si recibían alguna especie de puesto de trabajo por tener otro tipo de relaciones afectivas con estos señores, y eso es lo que se está investigando. Es decir, que un señor haga lo que quiera con su vida es una cosa, incluso si es político, y nos puede parecer fatal, y es ahí la doble moral o no. Lo que hay que saber es si eso se pagaba con un dinero público o un dinero ilícito, que es lo que entiendo yo que se está investigando. Y a mí esto me parece que no debería generar ningún tipo de discrepancia. Yo creo que ahí hay unanimidad entre todos los que estamos aquí. Sí, el tema es, se puede exponer de una manera o se puede exponer de otra manera. Yo creo que aquí ha quedado claro el consenso de que la gente va a la cárcel o se la condena por delitos. Sí. Y la vida privada de la gente, que nos parecerá tremenda, no es sancionable penalmente. No, lo que pasa es que yo sí, lo que intento ir más allá del delito, y el delito lo juzgará el juez, y efectivamente ahí, como decía Estefanía, a la que agradezco este afán pacificador, lo que se verá es ese dinero opaco y esa formación de una trama, todo lo que es código penal. Pero hay otro territorio moral, ético, social, humano. Lo hablo como mujer, pero lo hablo como persona. Estoy segura de que muchísimos hombres, también los que estáis aquí, estáis completamente de acuerdo con esto, y muchísimas mujeres. Y es ese terreno de la inmoralidad en el que me importa a veces mucho más que el terreno del delito, y es ese comportamiento con las mujeres, ese elegirlas como si fuera una caja de bombones que ahora elegimos, no, yo el blanco, yo el negro, yo el no sé qué. Es intercambiarlas, elegirlas, jactarse de haber estado con 3, que son 5, les pones este sitio, ¿dónde? Es decir, lo que estamos viendo es de una inmoralidad y de un tratamiento de las mujeres que no merecemos las mujeres, y que por desgracia sigue ocurriendo porque no hay forma de abolir la prostitución, de abolir este instinto, perdón, pero es mayoritariamente de los hombres, de saciar su deseo con dinero y con cuerpos que pagan. Y ese terreno de la inmoralidad para mí adquiere muchísima más importancia que el de la ilegalidad en este caso. Y es que fíjate una cosa más, no solo es el terreno de la moral, es que a lo mejor si el PSOE saca adelante las leyes sobre abolicionismo que quiere pasar por el Congreso de los Diputados, José Luis Ábalos es diputado. Tendrá que votar sobre eso, es decir, también tiene una implicación política. Va a tener que votar sobre la abolición de la prostitución. Bueno, pues ahí hay un tema. O sea, no solo es su moral personal, es que van a tener que debatir sobre eso en el Parlamento. Yo creo que se han cruzado dos debates. Yo creo que los dos debates corren paralelos. Hay un debate penal y yo creo que se han cruzado, y quizá no nos hemos expresado lo suficientemente bien, pero yo creo que aquí se han cruzado dos debates, que los dos son muy importantes y muy interesantes, pero hay un debate penal
que es por lo que se juzga y por lo que se puede condenar o no, y luego hay un debate, el debate moral, que eso es evidente. Humano. Eso es evidente. Y es un debate, esa parte humana, esa parte de esas conversaciones que son asquerosas, yo creo que esas conversaciones, yo creo que sí nos afectan a todos, incluido a Javier Aroca. Es decir, pero yo creo tú que... a mí, ¿por qué me has preguntado? Yo te he preguntado por la parte penal, que es donde íbamos. No hay más palabras. Que es donde íbamos. Pero es verdad que Berna ha introducido el otro debate, y es un debate también muy interesante como el que estamos manteniendo ahora mismo. Es decir, el Partido Socialista ha hecho bandera del feminismo. Yo misma le pregunté el otro día al presidente del Gobierno cómo se cose la confianza, cómo se recupera la confianza de las mujeres. Y esto no es porque hay una sentencia, no, es porque está en el aire. Y es esa sensación de las mujeres, de las feministas del Partido Socialista, que han llevado la bandera del feminismo, y hay mucha socialista que ha luchado y que se ha dejado la piel para que las mujeres tengamos derechos y avancemos. Entonces, ¿cómo se cose la confianza cuando has visto unos señores que estaban en la cúpula del partido que hablan como hablan de las mujeres? Y es un debate, y el otro debate es el debate penal, de lo que se le acusa, de si ha utilizado dinero, de dónde están los 9.000 euros, de dónde sale ese efectivo. Ese es otro debate. Entonces, dejémoslo aclarado aquí, y me da rabia que haya pasado esto, y me da rabia que haya pasado esto en Aranda, pero... Porque además quiero decir a los oyentes que es que nosotros discutimos muy vehemente, y discutimos no solo vehemente ante el micrófono, discutimos mientras cenamos, cuando comemos. Lo que ha pasado hoy aquí ha sido esto. Entonces vamos a tranquilizar las aguas. Yo estoy muy tranquilo. Y yo quiero decir, y también nos queremos mucho, ¿eh? No, es verdad, es que hay buena relación, claro, pero aquí nos llevamos muy bien. Y es verdad, y lo voy a decir, que hay temas que a uno le tocan más la fibra que le tocan a otros. Mira, a mí me han dicho en este programa hasta que soy de Podemos. Sí. A mí, o sea, ¿vale o no vale? Me ¿no? mantengo es que a ver si me vaya a tocar a mí también. Sí, no toquemos nada a nadie. No, dejemos de tocar nada. Oye, que yo no soy mujer, pero también tengo mis atributos. Pero sí, acabo de decir. Por favor, ya está bien. Pero es que yo he hablado de lo que he hablado y no he hablado de ninguna otra cosa más. Luego, por tanto, no aludirme más. Bueno, ¿vale? Vamos a ver, aludiremos lo que queramos. Yo estoy intentando explicar qué es exactamente lo que ha pasado. Y creo además que hay consenso en la mesa en todas las cosas que estamos diciendo. Tanto un debate como otro debate. Hay consenso en esta mesa. ¿Vale? Pero por favor que lo haya también en las formas. Venga, es lo único que añado. Pues avanzamos. Dejadme que me vaya, porque tengo una cosa pendiente todavía del tema de Koldo, y es la comparecencia de Pedro Sánchez, prevista para el día después del funeral de la Dana y del aniversario del 29 de octubre. Así que, Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Que estás ahí esperando mientras escuchas este interesante debate que mantenemos nosotros. Ha sido muy criticado por parte del Ejecutivo la fecha escogida por el Partido Popular para esa comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, porque en el Gobierno creen que el PP está intentando desviar el foco de Carlos Mazón, cuya gestión durante la Dana va a estar seguro en el punto de mira ese 29 de octubre. Sí, el Gobierno cree que la elección del día 30 para la comparecencia de Sánchez en el Senado por el caso Koldo no es nada casual, sino que responde a una maniobra del PP de enorme bajeza moral, dicen los socialistas, para tratar de opacar lo que ocurra el día de antes en los actos de recuerdo a las víctimas de la Dana. Nos lo resumía ayer un miembro del Gobierno con esta frase, dicen, para que se tapen las vergüenzas, nos decía. Pero están convencidos los socialistas de que ni con estas el PP va a lograr opacar el descontento con Mazón, y de que tampoco van a lograr poner contra las cuerdas a Sánchez en una comisión que se ha convertido ya, dicen, en una performance impresentable. Es más, en Ferraz y en Moncloa aseguran que el presidente saldrá reforzado de esa cita, como ha ocurrido, dicen, cada vez que ha comparecido un ministro. Los socialistas creen además que el caso Koldo ya no les genera desgaste lo que tiene que ver con la corrupción, porque otra cosa es lo que tiene que ver con las mujeres, ¿no? Con esos comentarios vejatorios. Veremos a ver cómo discurre esa comparecencia, pero desde Moncloa ya adelantan que Sánchez ya ha dicho todo lo que tiene que decir sobre el caso Koldo y que no va a entrar en el juego del PP.
Ana, gracias. A vosotros. El 29 de octubre, que se celebra el funeral de Estado de las víctimas de la Dana, vamos a hacer además ese día un programa especial desde Valencia. Es una cita que va a presidir el rey, a la que acudirán representantes de la política nacional, también de la Generalitat Valenciana, incluido Carlos Mazón, Radio Valencia. Natalens, bon día. Bon día, Ángel. Y es la presencia del presidente lo que critican las víctimas. Las principales asociaciones exigen a Mazón que no acuda al homenaje porque le consideran evidentemente responsable de las muertes de esas 229 personas. Sí, los familiares de las víctimas van a decidir individualmente si acuden o no al funeral de Estado que se celebrará el miércoles día 29 por la tarde en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Pero la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, Rosa Álvarez, avanza que no quieren que el presidente Mazón asista, aunque saben que manda el protocolo. En declaraciones a la cadena SER, Álvarez indica que su presencia es incómoda para las víctimas por el trato que les ha dispensado y porque le consideran responsable de las 229 muertes. No queremos que vaya Carlos Mazón porque no sería muy congruente que quisiéramos que viniera cuando le estamos solicitando a toda hora su dimisión y que se ponga a disposición judicial. Aparte, consideramos que es el máximo responsable de la muerte de nuestros fallecidos, con lo cual no, taxativamente no queremos que vaya. Rosa Álvarez espera también que se cumpla la promesa que ha hecho el Gobierno central y que todo el protagonismo lo tengan las víctimas. Gracias, Ana. De nada. Y de la actualidad internacional, hoy hay una cita que va a estar en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump va a recibir a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Es un encuentro que se va a producir menos de 24 horas después de la conversación telefónica entre Trump y el presidente ruso, en la que han acordado, ya saben, verse en persona en Budapest, algo así como en territorio neutral, porque Víctor Orbán es aliado e ideólogo de Trump y estratégico de Putin. Bueno, lo relevante es que después de esa llamada, Donald Trump ha rebajado el que era uno de sus asuntos claves en la conversación con Zelensky, que es la entrega de misiles de largo alcance a Kiev. Pablo Morán, buenos días. Hola a todos, buenos días, Ángel. Ahora dice que Estados Unidos necesita esos misiles, pero para Trump el fondo del encuentro sigue siendo el mismo, intentar acercar posturas para acabar la guerra de Ucrania después de haber logrado ese alto el fuego en Gaza. Sí, esa llamada de ayer es un jarro de agua fría para la delegación ucraniana que busca esos misiles para ampliar su ofensiva allí donde se está jugando esta guerra. Lo explica el analista militar Jesús Pérez Triana. La guerra se está decidiendo no en esos pequeños avances en el campo de batalla que cada bando está lanzando contra la retaguardia enemiga drones y misiles. Y ahí es donde Ucrania está haciendo avances, golpeando duramente la capacidad de refinamiento de la industria petrolera rusa. Son de alta precisión y esto le permitiría, de poder tener Ucrania estos misiles, golpear las fábricas de producción de drones, las fábricas de armamento, los centros de comunicación o de mando estratégicos de Rusia. Putin intentó ayer convencer a Trump y parece que lo logró de que este armamento no iba a cambiar la situación en el frente de batalla. Cierta decepción en Ucrania, por tanto, que aún así mantiene el ánimo alto en esta guerra de desgaste, según Carmen Claudín, investigadora senior del CIDOB. La situación de resistencia de los ucranianos no es tan mala, entre otras cosas porque tiene una población totalmente motivada y a pesar del hecho de estar absolutamente exhaustos y a pesar de querer tener paz ya, no la quieren tener a cualquier precio. No obstante, uno de los actores aquí es Trump y es imprevisible, siente algo más que simpatía por Putin y ha quedado con él en 2 semanas, algo que también rebaja las expectativas sobre los resultados de la cita de esta tarde. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Pagué la cuenta y fui al baño, miré al espejo, un ser extraño, toda la vida queriendo escapar de mí mismo, buscando la normalidad, que estoy tan cerca. Vamos a ir terminando el abierto, bueno, lo vamos a terminar de hecho, pero nos queda todavía mucho rato de radio. Primero, gracias a Estefanía Molina, a Berna González Harbour, a Javier Aroca, por haber estado con nosotros. Yo siempre les pido que cuando estemos fuera, pues demos como un plus. Hoy hemos dado demasiado plus, creo yo. Nos hemos pasado de plus. Pero muchísimas gracias en cualquier caso a los tres por estar aquí. Sí. Muchísimas gracias. La semana que viene más. Y yo quiero decir que es mi primera vez en Aranda. En este bolo, mi primera vez, y la verdad que es un lugar precioso, está lleno de zapaterías, yo me he quedado asombrada y estoy deseando pillar un lechazo, así te lo digo, Ángel. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.